Buenas tardes, estimada docente. Vamos a dar inicio a la exposición de la tarea académica 3. Según el caso integrador, la empresa Delicias Andinas SAT, que se dedica a la producción y comercialización de snacks saludables. Bueno, vamos a iniciar primero con la mezcla de ventas. La mezcla de ventas representa la proporción en que se venden los productos, ¿no? Esta atribución es clave para calcular el margen de contribución ponderado. Lo tenemos dividido en barras energéticas, granola premium, mix de frutos secos, ¿no? Barras energéticas representa 50% de las ventas totales, granola el 30% y mix de frutos secos el 20% correspondientemente, ¿no? Ahí lo detallamos en el gráfico. Bueno, vamos al margen de contribución unitario. El margen de contribución unitario es la diferencia que hay entre el precio de venta y el costo variable por unidad. Esto indica cuánto aporta cada producto a cubrir los costos fijos. No, bueno, igual, está por producto, barras energéticas, granola premium, mix de frutos y bueno, ahí están los precios, ¿no? De valor único, los costos y el margen de contribución único. En barras energéticas tenemos 12 soles, 7 y con margen de contribución unitario el 5. Granola premium igual, ¿no? 15 el precio de venta y el costo variable 9, entonces la diferencia, el margen de contribución es 6 soles correspondientemente. Y en mix de frutos secos, 20 es el precio, el valor unitario y el costo variable es de 2, entonces quedarían 8 como margen de contribución unitario. Bueno, vamos a ver el margen de contribución ponderado. El margen de contribución ponderado multiplica el margen de contribución unitario de cada producto, ¿no? Por su porcentaje en la mezcla de ventas. El total de esto es de 5 soles con 90, esto se usa como denominador en el cálculo del punto de equilibrio global, ¿no? Bueno, ahí tenemos la fórmula del margen de contribución ponderado, que es igual al margen de contribución unitario, dividido por el porcentaje de la mezcla. Tenemos igual los tres productos estrellas, la mezcla, el margen de contribución unitario y el margen de contribución ponderado. En total, en mezcla, hace 100% y al final da todo 5,90, ¿no? Como se ve acá. Bueno, eso sería todo. Le doy paso a mi siguiente compañero. Vamos a calcular el punto de equilibrio en unidades. Los costos fijos de la empresa son 120.000 y el margen de contribución ponderado 5,90 soles. Al dividir los costos fijos entre el margen de contribución ponderado, obtenemos el punto de equilibrio de 29.339 unidades. Esto significa que la empresa debe vender 20.339 unidades para cubrir los costos sin obtener ganancias ni pérdidas. Según la mezcla de ventas, entre estas unidades se distribuyen de la siguiente manera: entre barras energéticas, granola premium, mix de frutos secos. En este nivel de ventas, la empresa alcanza el punto de equilibrio financiero. En esta diapositiva observamos el estado de resultados correspondiente al punto de equilibrio. Las ventas totales alcanzan 294.915.25. Los costos variables en 174.915.25. Al restar los costos variables de las ventas, obtenemos el margen de contribución, 120.000 soles, y el monto cubre exactamente los costos fijos, que también son de 120.000. Por esta razón, la utilidad operativa es de 0 soles. Esto confirma que la empresa se encuentra en un punto de equilibrio donde no existen ganancias ni pérdidas. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el punto de equilibrio necesario para obtener una utilidad del 10% antes de impuestos. La utilidad deseada es 29.491.53. Para alcanzar este objetivo, la empresa debe vender un total de 25.338 unidades. Estas ventas generan ingresos de 367.394.43. La distribución de producto es de la siguiente manera: las barras energéticas con 12.669 unidades, con ventas de 154.025.28, la granola premium 7.601 unidades, con ventas desde 114.018.96, y mix de frutos secos con 5.068 unidades, con ventas de
350.19. Como podemos observar aquí, el punto para obtener la utilidad del 10%, la empresa necesita vender más unidades en el punto de equilibrio. En esta diapositiva se presenta el estado resultado bajo el sistema de costo variable o método de costos directos. Considerando una producción de 20.338 unidades, lo primero observamos que son las ventas totales, que ascienden a 2.094.915,25. A este monto se le restan los costos variables, que son 174.915,25. Estos costos variables cambian según la cantidad producida y vendida, como materia prima, insumos o costos relacionados directamente con cada producto. Luego obtenemos el margen de contribución, que es 120.000 soles. Este margen representa el dinero disponible para cubrir el costo fijos de la empresa. En este caso, los costos fijos también son 120.000 soles, por lo tanto, al restarlos, la utilidad del periodo es cero. Eso significa que la empresa se encuentra exactamente en un punto de equilibrio, es decir, no gana ni pierde. Todas las ventas alcanzan únicamente para cubrir los costos variables y los costos fijos. Por eso tampoco se genera impuesto a la renta, ya que no existe utilidad gravable. En esta diapositiva muestra el escenario mínimo que la empresa debe alcanzar para no tener pérdidas. En la siguiente diapositiva se muestra el escenario más favorable, donde la empresa ya no busca cubrir sus costos, sino obtener utilidad objetivo. Aquí la producción aumenta a 34.519 unidades. Como consecuencia, las ventas totales suben a 500.529.93. También aumenta el costo variable, llegando a 299.863,3 céntimos, porque al vender las unidades se necesitan más insumos y recursos directamente relacionados con la producción. Al restar los costos variables de las ventas, obtenemos un margen de contribución de 2.003,663.90 soles. Luego se descuentan los costos fijos y se mantienen en 120.000 soles. A diferencia de los costos variables, los costos fijos no cambian directamente con el nivel de producción. Por ejemplo, alquileres, sueldos administrativos o servicios fijos. Después de restar los costos fijos, se obtiene una utilidad de periodo de 83.663.90 soles. Sobre esta utilidad se aplicó el impuesto a la renta del 29.5%, equivalente a 24.685.85 soles. Finalmente, la utilidad neta es 58.983.5 soles. Este resultado muestra que para lograr una utilidad neta importante, la empresa necesita vender más unidades que el punto de equilibrio base. En este caso, pasa de 20.339 unidades a 34.519 unidades, lo que representa un incremento considerable en el nivel de ventas. Podemos decir entonces que la comparación entre ambas diapositivas demuestra que el margen de contribución es clave. Primero, permite cubrir los costos fijos y después de superarlos empiezas a generar una utilidad para la empresa. Buenas tardes, yo voy a continuar también hablando de lo que es el estado de resultados, al igual que mi compañero, bajo el sistema del costo variable para dos escenarios, lo que vendría a ser la utilidad del 20% y del 10% antes de los impuestos. Voy a comenzar con lo que sería el escenario ante una utilidad del 20%. Para alcanzar el objetivo, la empresa debe producir y vender un total de 34.519 unidades. Esta cantidad considerablemente es superior al punto de equilibrio base de 20.339 unidades. En este escenario, las ventas totales ascienden a 500.529 soles con 93 céntimos y de este monto se deben deducir los costos variables, que representan 296.866 soles con 30 céntimos.
La diferencia entre ambos conceptos genera un margen de contribución de 203.663 soles con 90 céntimos. Este margen es muy importante porque permite cubrir los costos fijos de la empresa y posteriormente generar lo que es utilidad. Al restar los costos fijos, que ascienden a 120.000 soles, obtenemos una utilidad del periodo de 83.663 soles con 90 céntimos. Posteriormente se calcula el impuesto a la renta de 29.5%, que da un equivalente a lo que es 24.680 soles con 85 céntimos. Finalmente, después de descontar dicho impuesto, la utilidad neta obtenida sería de 58.983 soles con 50 céntimos. Ahora, analizamos el escenario que vendría a ser con una utilidad de 10% antes de los impuestos. En este caso, la empresa necesita producir y vender 25.338 unidades. Como podemos observar, se necesitan menos unidades que en el escenario anterior, debido a que la meta de utilidad también es menor. En este caso, las ventas alcanzan los 367.394 soles con 43 céntimos, mientras que los costos variables suman 217.902 soles con 90 céntimos. Al restar los costos variables de las ventas, obtenemos un margen de contribución de 149.491 soles con 53 céntimos. Luego, al descontar los costos fijos de 120.000 soles, se obtiene una utilidad del periodo de 29.491 soles con 53 céntimos. Aplicando el impuesto a la renta, que es de 29.5%, equivalente a 8.700 soles, se obtiene finalmente una utilidad neta de 20.791 soles con 53 céntimos. Como conclusión, podemos observar que a medida que aumenta la utilidad deseada, la empresa necesita también incrementar tanto sus ventas como el número de unidades producidas y vendidas. Asimismo, el estado de resultados nos permite evaluar el impacto de los costos, los impuestos y el nivel de ventas sobre la rentabilidad de la organización o de la empresa. Muchas gracias, esperamos que nuestra exposición haya sido de su agrado.